acompaña Gonzalo Gamio, Product Marketing Manager de Sony Latin American para proyectores y productos de display. Comunicador audiovisual de WC, máster en Marketing y Dirección de comercial de Six Sigma Green Belt. Muchas gracias. Algo así. ¿Algo así? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, pero con ese ánimo, mierda, no llegamos. ¿Cómo están? ¿Almorzaron? Ya, porque va a empezar la digestión ya y empiezan a... Mira, bueno, como bien me presentaban, soy Gonzalo Gamio, chileno. Trabajo en Sony hace ya 13 años. Estoy viviendo hace unos años en Miami, así que les podría hablar como cubano. Ustedes me dicen cómo le acomoda más la charla. Pero lo que quiero mostrarles hoy es básicamente los sistemas de proyección que tenemos nosotros y también cómo eso va impactando en el área audiovisual. Yo soy comunicador audiovisual y he visto varias veces ciertas falencias o que al final dicen todo es culpa del proyector y ahí se van generando ciertos problemas que no hacen que la obra, sea tanto, digamos, proceso de datos o como una película, se vea de la manera que uno quiere. Voy a ir pasando rápidamente algunos slides que son algunas cosas características de producto, algunas características tecnológicas de nuestros proyectores y por qué los vamos a ir ligando un poquitito al área audiovisual. ¿Cuántos de ustedes son todavía estudiantes audiovisuales? Perfecto. ¿Cuántos hacen clases o toman decisiones para la compra o venta o asisten en tecnología donde trabajan? Perfecto. Vamos a ir tratando de ir mezclando una de estas cosas porque todos potencialmente son tomadores de decisiones. ¿Ya? Bien como alumno, uno se esfuerza por hacer la película, bueno, en el tiempo que yo estudiaba que se hacía en cine, había que hacer después el transfer y corregir colores, le iba a proyectar y decía, oye, eso no se veía así cuando yo la edité. Y porque era un proyector DLP o cualquier cañaña que estaba puesta ahí y todo el esfuerzo para el director de fotos sobre todo, decir, mira, eso no se ve como era, es frustrante. Entonces, vamos a ir haciendo primero que todo un poquito de historia. Sony es la única marca que cubre todo el espectro audiovisual. Tenemos los productos con Sony Electronics, cámaras, televisores, proyectores, etc. Tenemos Columbia Pictures, hacemos las películas. Tenemos Sony Music, tenemos el área de audio, sonido, producción musical. Entonces cubrimos 360 grados. Algo sabemos entonces del negocio. Y somos la única marca que es capaz de diseñar los productos, manufacturarlos y también crear las tecnologías base desde el punto de vista de los semiconductores, procesadores, algoritmos, etcétera, etcétera. Como ustedes, bueno, son audiovisuales, reconocen que Sony está prácticamente en todos los canales de televisión, tenemos una participación de mercado a nivel mundial sobre el 70%, lo cual nos hace humildemente amos y señores en buena parte de lo que ha sido la historia del audiovisual. Y en ese mismo sentido lo que hacemos siempre es ir migrando las tecnologías desde las más altas en broadcasting o cinema digital, ir bajándolas hacia el área profesional, que es el área que yo manejo, y después llegamos también al área de consumo, cosa que tengamos una continuidad en los traspasos de las tecnologías y las calidades. No saco nada con tener todo grabando en cinema digital o en 4K, si a la larga tengo un televisor super VGA, un proyector super VGA en la casa, no tengo esa continuidad en los materiales o cómo los quiero mostrar. Entonces nosotros sí somos capaces de hacer todo esto. Ahí hay una línea de tiempo y no sé si ustedes sabían, pero Sony fue la primera marca que hizo un videoproyector. Que es esta fotito que está acá arriba a la izquierda, del año 72, eso que parece una lavadora Whirlpool, el primer sistema de videoproyección en casa. ¿Por qué se generaron los sistemas de videoproyección? Porque siempre se quiso emular, tener el cine dentro de la casa, tener esa experiencia inmersiva, tener ese contacto emotivo con la obra. Entonces, a nuestros amigos en Japón se les ocurrió que esa era la mejor manera. Y obviamente como somos una empresa de tecnología, y la tecnología lo que busca también es ir achicándose, dado los espacios físicos en los que podemos disfrutarla, hemos ido achicando también los proyectores para cubrir distintos tipos de segmentos y mercados. Es importante que ustedes como audiovisualistas no solamente se van a desempeñar muchas veces en canales de televisión o productoras, se van a desempeñar en
empresas privadas a cargo de departamentos audiovisuales o de secciones de TI, o en marcas como en mi caso que trabajo en Sony, y les va a tocar muchas veces recomendar, y les va a tocar tomar decisiones, y cuando tienen esa obligación de querer tener un justo balance entre lo técnico y lo artístico, porque eso hay que mantener un justo balance, van a poder ver que nuestros proyectores son los que llegan a eso. Siempre se ha dicho que los proyectores no tienen un tiempo de vida limitado. Hace 20 años que se viene haciendo lo mismo y seguimos vendiendo proyectores más que nunca. Sobre todo en el segmento de educación. Entonces, como pueden ver acá en esta línea de tiempo, fuimos los primeros en sacar un proyector 4K, tanto para cinematografía digital, para uso de simulación industrial y para home cinema. O sea, no es raro que Sony sea el que va liderando sobre todo los temas de resolución y calidad de imagen. Algunos de los premios que vamos ganando constantemente, no es malo decirlo, somos premiados y reconocidos por la industria internacional. Siempre estamos presentes en la NAB o en la Infocom, que son ferias de gran envergadura, en donde siempre destacamos con nuestros productos. Nosotros nos centramos básicamente en 3 o 4 verticales de mercado. Por supuesto que educación y segmento corporativo son las que se llevan gran parte. Se asume que de todos los proyectores que se venden a nivel mundial, más del 50% se va al área de educación, colegios, universidades, etc. Por lo tanto, sigue siendo un bien muy considerado y sigue siendo mucho más rentable en términos de precio por pulgada. Porque estoy diciendo, mira, vamos cambiando a los LCD o pantallas planas, que sí, es una alternativa totalmente válida, pero tiene ciertas restricciones de tamaño. O sea, ya un LCD de más de 84 pulgadas se dispara en el precio. ¿Para qué hablar de más de 100 pulgadas? Impracticable llevarlos, muy pesados, tiene otro tipo de problema. En cambio, con un proyector de este tamaño puedo lograr 150 pulgadas sin ningún problema. Así que entonces tiene otro tema estético, que ver la película o ver la obra proyectada es distinta a la sensación que verlo de una pantalla que emite la luz. El LCD o el Flat Display puede sentirse un poco más plástico. Verlo en un telón evoca otro tipo de sensaciones también. Por lo tanto, la proyección sigue estando total y absolutamente vigente. Si no fuera así, no existirían los cines ya. Y eso sigue creciendo. El otro segmento, que es el que tenemos al lado derecho, es el del área de aplicaciones para entretenimiento y visualización. Somos, te diría, la marca más avanzada al respecto. Hacemos los proyectores para los simuladores de vuelo. Hacemos los proyectores, por ejemplo, en Orlando, en Universal Studios, está la montaña rusa de los Simpsons, que es 3D virtual. Todo eso está armado con proyectores Sony. Usamos los proyectores de los planetarios. Entonces, son proyectores para otro tipo de aplicaciones de alta gama que se requiere, primero, precisión en la óptica y en los tipos de paneles. Ahí usamos tecnología SXRD. Son paneles reflectivos, no paneles transmisivos como es el 3LCD, que se utiliza en proyectores que son más pequeños. Ese es el line-up de productos que tenemos. O sea, tenemos una amplia gama de proyectores, desde los 2600 ansilúmenes hasta los 21000, para poder cubrir todo tipo de espectro. O sea, desde salas de clase, portátiles, hasta proyectores para eventos, para retroproyección, para cinematografía digital. Dentro de los productos que estamos destacando ahora, es el primer proyector tecnología 3LCD láser en el mundo. Ustedes saben que la mayoría de los proyectores están basados en una lámpara de mercurio o cualquier otro tipo de gas noble, la cual tiene un tiempo de vida que no supera las 10.000 horas, en el mejor de los casos, que de hecho somos nosotros los que tenemos las lámparas de más larga duración. Y también se generaba, para los que son un poquito más puristas, se generaba un tema con la reproducción del blanco en las lámparas, sobre todo de ultra alta presión. Por lo tanto, con la tecnología láser que hemos desarrollado, que es en base a un láser azul, que el cual golpea una celda de fósforo, ahí se genera el blanco.
que es muchísimo más puro que el que genera una lámpara de ultra alta presión. Es equivalente a una lámpara de xenón, como la que utilizan en los proyectos de cinematografía. Entonces el gamut de colores o la percepción del color unido a la tecnología 3 LCD es mucho más puro. Por lo tanto, sobre todo en aplicaciones que están ligadas al audiovisual o a la publicidad, etcétera, sí es importante tener un proyector que entregue una colorimetría que sea lo suficientemente buena para lo que ustedes quieren tener como resultado final. La otra gran ventaja es que los proyectores láser, en este caso, duran hasta 20.000 horas. Entonces tengo un tiempo de vida muy, muy largo. 8 horas diarias, 5 días a la semana, son prácticamente 7 años que puede tener ese proyector. Por lo tanto, el costo total de tenerlos es bastante más bajo. A los otros proyectores hay que seguir cambiándole lámparas cada cierto tiempo o mantenciones intermedias. Otra ventaja de los proyectores láser es que no tienen el límite de ángulo. Entonces puedo ocuparlo para otro tipo de aplicaciones como publicidad digital, mapping, retroproyección en ángulos no rectos. Entonces me da, sobre todo para instalaciones artísticas, nosotros de hecho estamos vendiendo ahora 15 proyectores al Museo Nacional de Colombia, láser, porque tiene esa flexibilidad y aparte no emite rangos de ondas UV que dañen las pinturas. En cambio las lámparas sí emiten longitudes de onda ultravioleta que sí dañan las pinturas. Por lo tanto también es otra ventaja de la proyección a través de láser. Si bien emite ciertas ondas residuales, no son las que dañan el espectro. De hecho lo midieron los curadores allá del Museo Nacional de Colombia y lo validaron inmediatamente. Entonces, podemos decir que la industria está migrando a fuentes lumínicas que son no convencionales o que no son las lámparas de arco eléctrico o las lámparas de ultra alta presión. Y nosotros fuimos los primeros en desarrollarlo. Como pueden ir viendo, yo no les voy a ir leyendo directamente los slides, porque no tendría sentido que esté acá para hacer eso, pero se van a ir fijando que en estas burbujas siempre se van a repetir más o menos las mismas tónicas. O sea, nosotros lo que buscamos desde el punto de vista del usuario final, que en este caso va a ser el profesor o el estudiante, o el que invierte en el proyector, que va a ser la universidad o la empresa, queremos mantener también este justo balance. ¿Y por qué no el integrador, que es el que al final hace el trabajo de colocarlo, conectarlo, etcétera, etcétera? Nosotros también seguimos manteniendo en los proyectores de instalación proyectores con lámpara. Hay un tema de economías de escala y de cómo se va el mercado, que tú no puedes cambiar de un día para otro todo tu sistema industrial, porque si no, no es rentable hacerlo, es impracticable. Eso sí, mantenemos en los proyectores hasta 7000 ansilúmenes con lámparas que están entre las 3500 hasta las 8000 horas, que es muchísimo más que lo que te puede entregar Epson o Hitachi, o para qué hablar de los proyectores que son tecnología de LP. Tenemos en toda nuestra línea de proyectores de instalación Lens Shift, que en el fondo es poder mover el lente para hacer los ajustes. Muchas veces se comete el vicio o el error de tratar de siempre estar compensando el proyector, porque dicen, mira, tiene corrección de pedestal o tiene corrección horizontal, mira, lo pongo de lado y se proyecta derecho, como si fuera una gracia. En el fondo, todo ajuste electrónico que yo hago a una imagen la degrada, porque estoy trabajando sobre el píxel que ya está dentro del panel. Lo ideal es que siempre un proyector esté en el eje cero, frente a la pantalla. Muchas veces uno piensa que es el proyector el que tiene un problema, porque hay una pequeña distorsión geométrica, y lo que pasa finalmente es que a veces si el telón está curvo o está mal, la tensión no está uniforme, se van a ver, como pueden ver acá, se nota que hay una... Si yo muevo esto va a ver que va a haber una distorsión geométrica. Entonces, esos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, porque yo lo que busco en un proyector es que lo que tengo en mi fuente, mi computador, un deck, lo que sea, se vea igualmente proyectado. Entonces, aquí pueden ir leyendo algunas de las características que mantienen nuestros proyectores de instalación. Tenemos ya resoluciones WUXGA, 1920 por 1200 píxeles, es una relación de aspecto 16 décimos, que trabaja bastante bien para cualquier tipo de obra hecha en cámara o en formato digital. O sea, en términos de resolución estamos muy por sobre lo que está entregando la competencia.
el estándar del mercado está trabajando en WXGA todavía como en los formatos 16 décimos, que eso es 1200 por 800 píxeles. Aquí es muchísima más información. Sistemas de proyectores de instalación básica, son proyectores más pequeñitos, con un poquito menos de brillo, más compactos, pero que también tienen un pequeño nivel de ajuste de movimiento de lente. Para cuando haga la instalación puedan hacer pequeñas correcciones sin tener que usar el keystone vertical o horizontal. Entonces, aparte, cuando tú utilizas el keystone vertical, como tú ya estás trabajando dentro de tu área del panel, yo lo que hago en el fondo es corregir el trapecio. Al ocuparlo, yo estoy dejando de usar un área útil del panel, por lo tanto bajo el brillo. O sea, más o menos usando el keystone a 20, 30 puntos, bajo más de un 15% el brillo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Si les surge alguna duda, libres de levantar la mano y preguntar o dar alguna opinión o algún caso o alguna experiencia, porque la idea es que esto no sea un monólogo, sino que podamos tener cierto nivel de interacción. Y si está muy fome, levantan la mano también y me dicen si está muy fome. Ahora, no es el tema más entretenido del mundo tampoco. Aquí tenemos los proyectores que se usan, la serie de entrada, que son básicamente para sala de clase. Es el típico proyector que ustedes van a encontrar en una universidad o en un colegio. Dentro de las cosas que nosotros sí nos hemos preocupado es de mantener niveles de brillo bastante altos, mantener dos resoluciones, XGA y WXGA, porque sabemos que es lo mínimo que se está ocupando en el mercado. O sea, de hecho, los computadores mínimos son XGA si es que, o son WXGA por lo menos. Y ahí salta otra pregunta inmediatamente, que es, por ejemplo, en sus casas todos ustedes tienen, o la mayoría, un televisor Full HD, pantalla plana, LCD. ¿Sí, cierto? Que es algo común, estándar. Ustedes son muy jóvenes, pero ¿quién de acá tiene hijo? ¿Usted tiene hijo? ¿Quién más tiene hijo? También tiene hijo. Usted también. Entonces, supongamos que todos tienen hijos y todos en la casa tenemos nuestro televisor Full HD, 1920 por 1080, la tablet también, muchas de ellas ya en resoluciones HD por lo menos, pero en la universidad o en el colegio siguen con proyectores Super VGA. O sea, en la casa tengo lo mejor, pero que a mi hijo lo eduque con cualquier caja de zapatos con una lámpara adentro. Eso es una inconsistencia. Si ya las nuevas generaciones, como dicen, son HD, ¿por qué las universidades o los colegios siguen comprando proyectores Super VGA, 800 por 600 píxeles? De hecho, cuando yo le coloco una señal WXGA o más alta a un proyector Super VGA, le hago un downscaling y deterioro muchísimo la señal. Fíjense, un Excel. Van a parecer que tienen presbicia a los 20 años porque no se va a alcanzar a definir lo que están mostrando. Y lo peor, proyectores Super VGA con puerto HDMI. Pero eso no es lo aberrante. Lo aberrante es que la gente cree que conecta por HDMI y se va a ver Full HD en un proyector Super VGA. Y lo más terrible es que muchos audiovisuales no lo saben. O lo recomiendan. No, si esto se va a ver impecable, HD, como si fuera la panacea. Entonces, la idea también es ir conociendo un poco qué resolución es la que me sirve, en dónde estamos parados, y ustedes como futuros audiovisualistas o gente que va a estar involucrada en este medio, sepan dar las coordenadas correctas. Porque no pueden pedirle a que el gerente de finanzas sepa tomar una dirección técnica respecto a un producto. Él está para ver, primero, si es rentable o no, y segundo, ver que se está comprando lo que realmente sirve. Por eso estamos nosotros, como marcas, canales y usuarios, expertos que son ustedes, en poder entregar esta información de manera correcta. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? No tiene nada que ver muchas veces con el slide, pero es para contextualizar. La serie D es la serie de proyectores más compactos que tenemos, son proyectores portátiles de menos de 2,5 kilos de peso, vienen con su bolsito para, como dicen los gringos, SOHO, Small Office, Home Office, para llevarlo, usarlo tanto para ver película o para el que es arquitecto o abogado hacer su presentación, etcétera, etcétera. Si se fijan, se han fijado, han visto que en todas partes aparece eso que dice Bright Era. Ya se los voy a explicar porque eso es
es bastante interesante, una tecnología que desarrollamos que hace que el proyector Sony sea muchísimo mejor que los de la competencia. Proyectores de tiro corto y ultra tiro corto. Esto es una tendencia que llegó ya al mercado para quedarse. Dado que las salas de clase son cada vez más pequeñas, o las salas de reuniones son más pequeñas, yo quiero seguir manteniendo una pantalla de 80 o 100 pulgadas, pero con menos distancia. Yo estoy haciendo esta presentación con un proyector de tiro corto, estoy prácticamente 1 metro y tengo 100 pulgadas. La óptica de los proyectores Sony en tiro corto y ultra tiro corto no es la típica óptica de 3 o 4 espejos, sino que son lentes diseñados para ese tipo de aplicación. Por lo tanto, pueden ver que prácticamente no hay ningún tipo de aberración geométrica, siendo que estoy ocupando un tiro muy corto. Esas son las cosas que uno, cuando tiene que tomar la decisión de comprar o de recomendar, tiene que empezar a fijarse. Y por eso, como marca, en vez de decir, mira, vamos a una feria a colocar solamente un stand, queremos dar una charla para poder, digamos, evangelizar este tipo de información. Y yo, como soy audiovisualista, lo que más me interesa es que entreguemos la información correcta. Los proyectores de tiro corto y ultra tiro corto, bueno, como les decía, se usan para espacios que son más reducidos y también se crearon porque, según me contaba un japonés allá en nuestra fábrica, había o se generó una demanda muy fuerte por parte de los profesores, los cuales reclamaban que era muy incómodo hacer clases con la luz encima. De hecho, si no me equivoco, fue en Inglaterra, algunos sindicatos de profesores se quejaron de que prácticamente les provocaba, digamos, ceguera temporal o no los dejaba hacer las clases tranquilamente cuando les llegara luz encima. Incluso, como alumno, si uno está haciendo una presentación y estáis con la luz acá, es casi un interrogatorio de la Gestapo. Entonces, no es cómodo. Y aparte, que empiezo a generar sombra sobre la proyección. Entonces, imagínense que profesores de enseñanza básica, que cuesta mantener un grupo de niños tranquilo, estoy presentando y aparte con la luz encima generando sombra. Entonces, ¿saben si es pantomima o clase lo que está haciendo? Entonces, por eso este tipo de tecnología llegó para quedarse. Y en nuestro caso también tenemos proyectores de ultra tiro corto, que vienen con su montura para el muro, con capacidad de interactividad. Vienen con 2 lápices, y con un software para que el profesor pueda interactuar con los alumnos haciendo presentaciones, subiendo archivos, conectándose a bases remotas en internet, porque en el fondo el lápiz funciona como un mouse. Y eso genera real interactividad en el proceso educativo. Eso también es una de las cosas importantes que estamos nosotros buscando como Sony. Es cierto para los... ¿Quién de aquí hace clase? Usted hace clase. Por ejemplo, muchos profesores les ha tomado algún tiempo adaptarse de, no sé, de las transparencias al PowerPoint. Y ahora cambiar del PowerPoint nuevamente a los proyectores interactivos, igual es un salto no cuántico, pero hay una curva de aprendizaje. Por lo tanto, lo que buscamos en Sony es hacer estas interfaces, el look and feel, como le dicen los gringos, hacerlo muy similar al ambiente que se usa en Windows o en Office, en este caso. Y también compatibilizar en la manera de cómo se aplica la iconografía, como lo hacían las antiguas pantallas Smart, que fueron las primeras que partieron como las pizarras interactivas. ¿A dónde vamos con todo esto? En que los proyectores interactivos no solamente tienen que llegar de sopetón al profesor que está ahora haciendo clase, sino que tienen que entrar a las escuelas donde se enseña pedagogía. Que para los que van a ser profesores, estas sean herramientas ya naturales. Así que, como Sony, nos preocupamos de esas pequeñas segundas o terceras derivadas para poder encontrarle un sentido al tema del proyector dentro de un ambiente de educación o corporativo, audiovisual, etcétera, etcétera. Bueno, este es el tiro corto que estamos viendo en este momento. Esos son los 4 modelos que tenemos disponibles. Aquí está un poquito más los proyectores 4K para simulación y visualización. Incluso tenemos un modelo, el SR, el T615, que sirve para postproducción y corrección de color. El proyector 4K de 18.000 ancilúmenes con contraste de 12.000:1. Puede funcionar 24/7, salvo que haya que hacer un cambio de lámpara, aunque tiene lámparas redundantes.
puede utilizar tarjetas DVI, DisplayPort o HDSDI. Son tarjetas aparte que uno puede comprar dependiendo de cuál va a ser tu fuente. Tenemos también los kits para hacer la calibración, así que un proyector muy confiable. Tiene capacidad de hacer blending, que es poder poner dos proyectores juntos para hacer una gran imagen. O sea, podrían tener un 8K por 2K. Y imagínense el impacto visual que tiene eso. En el stand de VideoCorp que está más abajo, tenemos puesto un par de proyectores en blending con un software que se llama Vision Presenter. Yo lo iba a hacer acá, pero por temas de espacio era imposible haber hecho ese setup, por eso lo tenemos en el stand de VideoCorp y después están invitados a verlo allá con un poco más de detalle. Como les digo, esta línea de proyectores está pensada para estos tipos de aplicaciones. Lo más probable es que muchos de ustedes terminen trabajando en empresas o industrias que requieran este tipo de equipamiento. Diseño industrial, en minería, sobre todo lo que es prospección minera, todos los departamentos en prospección minera están integrados por técnicos y audiovisuales que tienen que recomendar qué tipo de proyector o qué tipo de gráfica se van a utilizar. Por lo tanto, es bueno que sepan que nosotros tenemos instalado a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de visualización, tenemos en Audi, en Brasil tenemos la planta de Fiat, en General Motors, en todas las plantas de CAD/CAM, Computer Assisted Design o Computer Assisted Manufacture, estos proyectores para hacer la visualización de los nuevos modelos, de los nuevos diseños. Entonces, uno pensaba que el proyector es lo que uno ve en la sala de clase y ahí se circunscribía nomás el mundo de los proyectores, pero pueden ver que hay un abanico bastante más grande de aplicaciones en las cuales ustedes pueden recomendar. Por ejemplo, el tema del mapping, que también está muy en boga, que es un lugar que pueden le hacen un mapping encima y tiene un impacto visual que es pero fenomenal. Estos proyectores 4K de 18.000 ampilúmenes sirven perfecto. O dos proyectores de 7.000 en stacking, que es poner uno encima de otro y una línea de los lentes y sumamos los dos brillos para obtener una mejor imagen. Así que, como les digo, esta es la segunda parte de proyectores. Esto es un poco qué es lo que buscan los clientes y los usuarios. Dime. Es cuando yo proyecto sobre una superficie, por ejemplo, el Palacio de la Moneda. Uso toda el área del Palacio de la Moneda como mi telón. Y a través de un software yo hago ciertos recortes donde están las ventanas o las puertas, pero proyecto encima o volúmenes o hago proyecciones encima que son distintas a lo que es la cobertura original. Eso es lo que se entiende por mapping. No es el proyector el que hace el mapping por sí mismo. Esto va por un software que hace el recorte. El proyector en ese sentido es tonto. Proyecta lo que le llega. ¿Ya? Lo que sí se necesita, dado que son generalmente edificios o obras construidas que son bastante grandes, proyectores de alto brillo y con ópticas que permiten estar a 20, 30, 40 metros. O que requieran hacer algún tipo de blending, que como decía yo es solapar dos proyectores o más para generar una sola área. Entonces esto es un poco lo que buscan entre el equilibrio entre lo que quiere el cliente, lo que quiere el instalador y lo que ofrecemos como marca. Sistema 3 LCD. Un poquito voy a tomar agüita. Me va a dar cirrosis hidráulica con el agua. Los sistemas 3 LCD son hasta ahora para proyectores de negocio la mejor tecnología disponible. Existen tres tecnologías que son las más importantes, que es DLP, 3 LCD y SXRD o LCOS, que son paneles reflectivos. Desde el punto de vista y del equilibrio entre calidad de imagen y duración del producto, 3 LCD es el que ha llegado a mejor puerto. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de descomponer la luz en los tres colores primarios de manera constante a través del prisma dicroico. Todos ustedes, bueno, más o menos entienden los sistemas de la descomposición de la luz, los tres colores primarios y la sumo me da blanco. Eso no es novedad. Lo importante es que cuando yo estoy mostrando mi película, este proceso tiene que ser continuo. Si yo empiezo a ocupar otros sistemas de proyección como DLP, que lo que hace es buscar muestras de esa imagen porque es una ruedita que está girando, no voy a poder recomponerlo en su totalidad de brillo ni en su totalidad de color.
En cambio 3LCD sí lo hace. Por lo tanto, mantengo un flujo constante del manejo y proceso de la imagen. ¿Qué es lo que genera a la larga? Mejor percepción del color, mejor calidad de los medios tonos y más naturalidad en el color. Otras tecnologías plastifican mucho los colores, o como están basados en pigmentos sólidos que están en el sistema, si no es el mismo proveedor del rojo de uno a otro, va a haber una diferencia. O sea, no es homogéneo. Por lo tanto, 3LCD mantiene, al ser el mismo flujo de luz blanca que se descompone, es el mismo nivel de blanco, el mismo nivel de color. Eso es muy importante. Nadie compra un proyector para ver una pantalla blanca. Porque dicen, no, es que tiene 4000 ancilúmenes. ¿Y qué? ¿Cuánto tiene de color? También, porque también se mide, se llama Color Light Output. En el sistema 3LCD, como les decía, viene el flujo de luz blanca, se descompone los tres colores primarios y vuelve a unirse, la cantidad de blanco y la de color es exactamente la misma, porque no estoy sacando muestras para procesar. En cambio, en DLP no es así. Ellos tienen que ir sacando muestras de color para poder después recomponerlo. Por lo tanto, como perdí un espacio, perdí un momento en el tiempo en tomar una muestra de color, no me va a dar un espectro completo de color a la larga. Es un poco grafica qué es lo que hace DLP versus 3LCD. Ahora bien, DLP es un poco más económico, pero para el propósito que buscamos, que es mantener la misma calidad de la fuente de lo que estamos proyectando, seriamente hay que reconsiderar si hay que invertir en ese tipo de tecnologías o no. Aparte que tienen otras desventajas que generan mucho más calor que 3LCD. 3LCD es una tecnología que si bien utiliza lámparas que generan calor por estar encendida, por ser incandescente, son hasta un 25% más frías que DLP. Y como ustedes saben, el calor es uno de los peores enemigos de cualquier equipo electrónico, porque puede generar ruido por inducción térmica y aparte genera fatiga prematura de los materiales. Entonces, tiene que ser ojalá lo más frío posible un proyector. Ahí está un poquito mostrándoles otra diferencia. Ahí, como les decía, están los tres colores primarios en el DLP que los va sacando como distintas muestras. Por lo tanto, la recomposición no puede darte el mismo color que el brillo. Y aparte, como esta ruedita está girando, cuando hay movimientos rápidos en la imagen o en la señal, se descompone muchas veces el color. Se ve el efecto de arcoíris, que tampoco es agradable de ver. Bright Era. En los años, ya principios de los 90, que empezó la batalla de los proyectores a nivel mundial porque todos entraban a educación y querían llenar todas las salas de clase con proyectores, DLP tenía un buen argumento que era que duraba más que 3LCD. Y en ese momento era cierto. Y en ese momento Sony dijo, bueno, tenemos que arreglar esto. Y si bien nosotros usamos tecnología 3LCD y no nos vamos a cambiar a DLP, de hecho, Sony hizo un solo modelo de proyector DLP, nunca más hicimos otro, porque de verdad que es una tecnología que no busca los estándares que quiere Sony en calidad. Decidimos hacer algunos arreglos, en el fondo, sobre la tecnología base. La tecnología 3LCD fue unos desarrollos que participó bastante Epson en sus principios, así como DLP fue de Texas Instruments. Cuando una tecnología ya llega a su máximo desarrollo como base, las otras marcas empiezan a hacer ciertas mejoras. Como pasa en los autos, los frenos ABS, lo inventó Mercedes-Benz, pero Subaru le hizo un arreglo por aquí, Volvo otro por allá, pero sigue siendo básicamente la misma tecnología. ¿Qué es lo que pasaba con los paneles 3LCD? Eran paneles orgánicos. Entonces, todo lo que sea orgánico se ve afectado por los rayos ultravioleta. Lo degrada. Como las señoras que se van a los solarium y ya como al cuarto año ya tienen la piel café y como craquelada, es porque el rayo ultravioleta está generando ciertos destrozos a nivel celular. Y el panel, por ser orgánico, no estaba ajeno a ello.
Entonces hacía efectivamente que duraran mucho menos y se empezaba a ver un círculo amarillento, se fregaban los polarizadores, era un desastre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sony? Desarrolló una capa de alineamiento inorgánico cuando llegaba la luz ultravioleta. Por lo tanto, ahí pasaban dos cosas. Filtrábamos esos rayos ultravioleta, la mayoría, más del 80%, y aparte se generaba otro efecto que era alinear la luz para que pasara perfectamente por cada píxel, evitando la reflexión de luz parásita dentro del panel LCD. Recuerden que los paneles LCD son como una oblea, por decirlo así. Entonces, al pasar la luz derechita por el panel, no estaban esas reflexiones y lo que mejoraba era el contraste, drásticamente. Entonces, en términos de contraste, lo importante es desde qué nivel de negro estoy partiendo, más que el número que tenga de contraste. Puedo tener un proyector que sea 150.000 millones a 1, pero si estoy partiendo no de un negro negro, sino que de un gris marengo, me estoy perdiendo varios steps de negro hacia abajo. Por lo tanto, el contraste nunca va a mejorar aunque tenga el número que yo quiera hacia arriba. Dígame. Sí, los lentes super HUD, hiper HUD que hacían también esa convergencia de la luz. Eso es lo que yo hablaba al principio de cómo migramos de una tecnología de Sony a otra tecnología, usando básicamente los mismos principios. O es el mismo ingeniero que pasó de un área a otra también y van evangelizando las mismas tecnologías. Dentro de las cosas que hacemos como compañía justamente es poder compartir estas experiencias entre grupos de desarrollo, evitar el efecto silo, que se llama que una empresa, 3 departamentos hacen lo mismo y nadie tiene idea. Aquí buscamos justamente esa convergencia de poder trabajar, esa sinergia. Así que, como te digo, ahí se empezó a mejorar bastante el tema del contraste, que era una de las falencias que tenían los proyectores. O sea, habían colores medios lechosos, un poquito aguados, pero ya con la tecnología 3 LCD logramos aumentar, prácticamente duplicar la vida de los paneles 3 LCD y también mejorar el nivel de negro del contraste. Si no me equivoco, el pedestal son 0.3 volts, ¿cierto? En señal de video. ¿Alguien se acuerda? Que es como el negro televisivo. O 7,5 es el blanco, que es el IRE. O 7... Ya, eso es lo que no me acuerdo, como hace tantos años ya que pasé por esa clase. Podríamos decir que los proyectores nuestros están llegando en su nivel de negro al pasar la luz derecha, o sea, sin haber reflexión interna, prácticamente a un pedestal, a un negro televisivo. Por lo tanto, si parto de un negro más puro o un negro más negro, tengo mejor contraste hacia arriba. Por eso los proyectores de home cinema, o para ver cine en casa, son de alto contraste y bajo brillo, porque son para verlos en salas oscuras. En cambio, estos proyectores son de alto brillo, pero con contrastes más bajos. Porque no se justifica un contraste, no sé, de 100.000 a 1, si estoy con un montón de luces ambientales o otro tipo de fuente, con otras temperaturas de color. Lo que importa es que se vea la imagen también con condiciones de luces ambientales. Es un poco la diferencia. Y ahí hay otro caso que pasa mucho con las escuelas de comunicación. Me lo he topado en Perú, en Argentina, en Colombia. Para escuelas de audiovisual muchas veces compran data projectors comunes y corrientes para hacer visionado de producciones internas o para ver ciclos de cine y se pierden texturas, se pierden las gamas. Entonces lo que buscamos también, tanto nosotros como marca, entregándoles esta información, es ustedes también como alumnos y usuarios, exigir tener material técnico que sea adecuado para lo que están haciendo. Porque si no, como le decía al principio, no se justifica tener una cosa si no puedo mostrarla como lo hice. ¿Para qué me desgasté haciendo la mejor dirección de fotos si no se va a ver? Y eso que parecía que era para un 7, te van a poner un 5.5, con suerte. Entonces, esa es la idea de poder ir entendiendo un poquito de qué se tratan estas tecnologías y cómo las aplicamos. O sea, que no sea solamente característica, que pase a ser un beneficio. Somos la única marca que tiene esta tecnología. Si ustedes ponen a competir un Sony al lado de un Epson, Panasonic, van a ver que la calidad del contraste es muchísimo mejor en nuestro proyector, sin tener que hacer ningún tipo de ajuste extra.
Muchas veces el último diferenciador es un poco el precio, pero si quiero un proyector para un propósito determinado, como es el audiovisual, vale la pena pagar ese pequeño delta. Y desarrollar tecnología no es gratis, o sea, tiene un costo. Y en tecnología el precio sí define calidad, bueno, como en casi todas las cosas. Nuestros proyectores, como les decía, vienen ya en todos los de instalación, la opción de comprarlo con resolución WXGA, mayor información dentro del panel, menor píxel. Por lo tanto, no veo la grilla o no veo el píxel, o puedo estar más cerca de la proyección sin evidenciar el píxel. Dígame. Una parte de lo que estamos haciendo ahora, o sea, el feedback. Dentro de las cosas que yo hago en Sony, nosotros tenemos equipos a nivel mundial, entre todos los países. Yo estoy a cargo del equipo de proyectores para educación, en ese segmento. Ahí vamos rotando. Entonces, nosotros vamos a las universidades, preguntamos las necesidades. Esta es la mejor manera. También tomamos datos de mercado, importaciones, un montón de otros de datos duros, pero no hay cómo estar en contacto con el que utiliza el proyector. Que en un momento siempre fue el profesor un referente muy importante, pero en el caso aquí en que usamos proyectores para las artes, es el alumno, el usuario, el que también tiene mucho que decirnos. Entonces, esa retroalimentación es la que hace que nosotros desarrollemos los productos para ustedes. Yo no hago productos para mí. Yo hago de vaso comunicante básicamente entre lo técnico y lo artístico, por decirlo de cierta manera, para que el ingeniero en Japón entienda eso y lo convierta en un algoritmo que al final reproduzca esto. Es más sencillo de lo que parece. De hecho, nosotros acumulamos mucha información de clientes, nosotros buscamos relaciones de larga data con los clientes, o colaboradores muchas veces le llamamos también, porque nos van diciendo, mira, ¿sabéis que están usando más cámaras reflex ahora para hacer producción de bajo costo que las cámaras más caras? Y eso, mira, trabaja con filtro sRGB o con ITU 709, entonces aplican el filtro al proyector, que sea electrónico o físico, y ahí vamos tomando ese tipo de feedback para crear los productos. Si no es por ustedes, como usuarios, clientes y canal, capaz qué cosas estarían inventando los ingenieros de lo que a ellos se les ocurre. Eso es impredecible. Así como digo, el proceso es netamente casi viral. Óptica. Dentro de los proyectores, una de las cosas más importantes es la óptica. Obviamente, en un proyector pequeñito de bajo costo no va a ser la misma calidad ni el mismo tamaño de óptica que un proyector de instalación. Pero lo que sí buscamos en nuestros lentes, sobre todo los de proyector de instalación, es evitar el astigmatismo de la imagen, o el blur que se da en las esquinas. Que en el lenguaje audiovisual uno trata de utilizar todo el tamaño de la pantalla para colocar pequeños, semióticamente, lenguaje o alguna cosa específica que tiene que destacar o que dé un mensaje en particular. Si la óptica no te ayuda, puedes perder 10-15% de lenguaje dentro de lo que quieres mostrar. Y aparte la misma aberración cromática y geométrica. Entonces Sony ha hecho los lentes ARCF, All Range Crisp Focus, que es como la traducción más literal sería se ve clarito en toda la pantalla, porque utiliza la parte más plana de esa curvatura del lente para inscribir la imagen. En otros proyectores de otras marcas utilizan hasta prácticamente los bordes del lente, por lo tanto están usando las partes más curvas. Por eso se genera ese astigmatismo en las orillas. Nosotros utilizamos lentes con cristales, en los lentes más grandes, y en los lentes más pequeños de proyectores portátiles hay combinaciones de lentes de cristal con policarbonato, de alta calidad, pero no de plástico. Hay otras marcas que usan lentes plástico shift, plástico común y corriente, que con el calor que emite la lámpara se empiezan a deformar y empiezan a haber aberraciones también cromáticas y geométricas. Entonces uno hace el foco al medio y se te desenfoca a la orilla izquierda. Enfoco a la izquierda, se te va a la derecha. Entonces hay un momento en que no es imposible. Por eso es importante también saber que en un proyector la óptica es como en un equipo de música. Los parlantes son tan importantes como el amplificador. Y el cable también.
O sea, todo tiene una consecuencia directa. Corrección de gama de 12 bits. Suena raro y como poco aplicable, pero ¿qué quiere decir esto? Tenemos mayor profundidad de análisis de datos de video para poder entregar la colorimetría, los tonos y semitonos de manera homogénea. Es evitar los quiebres de color. Es como cuando ustedes ven un arco iris en un proyector marca 3 hoyitos y ven que, o ven una gradiente y ven cómo se corta el color. Ven los pedacitos de color. Eso es lo que nosotros al tener 12 bits de análisis no sucede. Se ve todo totalmente, se ve una gradiente como gradiente. Y siempre yo hago la analogía de que con esta tecnología las mujeres pueden ver todos los semitonos que ellas conocen. Todos los tipos de rojo. Rojo furioso, rojo Ferrari, rojo italiano, vermellón, guinda seca, blanco invierno, blanco hueso. Para mí blanco es blanco, rojo es rojo. Los hombres vemos en 16 colores. Las mujeres ven los 8 millones de tonos, afortunadamente. Así que en ese sentido, para todas esas gradaciones tonales, 12 bits de análisis es algo que es fundamental para tener una buena colorimetría. La competencia trabaja entre 8 y 10 bits. No más que eso. Entonces, bastante menos capacidad de análisis. Esto slide se me pasó, pero es básicamente tenemos los proyectores también de instalación indicados para las escuelas de medicina en que tienen que mostrar las gamas que se usan en radiología. Podemos emularlas, podemos leer las gamas que se utilizan en radiología. Así que no va mucho al lado del audiovisual, pero es bueno que lo sepan. DICOM en inglés no es DICOM de acá de Chile, es el protocolo que se utiliza para poder comunicar imágenes entre dispositivos médicos. Es un archivo propietario. O sea, Digital Imaging and Communications in Medicine. Eso significa... Yo la primera vez que hice, oh, tengo un proyector con DICOM, ¿cómo lo pago? Así que no, eso lo tenemos como una curva de gama para utilización en medicina. El blending también se está utilizando muchísimo. Para los que lo conocen saben que esto tiene un impacto visual enorme. Poder mostrar en 2 o 3 o más proyectores una sola imagen continua. ¿Cómo está, señor? Es impactante. En los plenarios, ustedes han visto esas conferencias de la ONU o en las grandes ferias NAB, Infocom, 3, 4 proyectores en blending o en 360 grados y se ve maravilloso. Nosotros acabamos de venderle 15 proyectores al Museo de la Memoria de Buenos Aires, 15 proyectores láser, y están haciendo unos blending en 360 grados, porque tiene un impacto visual. Entonces, nosotros estamos yendo mucho a los negocios de museos, publicidad digital, o sea, donde hay una conciencia o hay un toque de arte. No lisa y llanamente vender un proyecto para mostrar Excel. Ese es el valor agregado de nosotros también. Y por eso doy esta charla acá, para que eso quede también esa pequeña semillita que en ustedes de por qué recomendar un proyector y por qué tiene que ser Sony. Escúcheme, tiene que ser Sony. Entonces, como les digo, el blending en muchas otras marcas hay que comprar un hardware externo o solamente tiene una compatibilidad con blending. Nosotros los proyectores de instalación que lo traen, viene el software del blending dentro del proyector. O sea, lo único que yo necesito tener es que mi tarjeta de video, una Matrox 920 o una Nvidia Quadro K5000, tenga la opción de blending, o overlapping, o traslapación de borde, distintos nombres, pero en el fondo es sumar 2 áreas, generalmente son 200 píxeles que uno utiliza. Si uso 2 proyectores Full HD, para que me dé 3840 por 1200, uso 200 píxeles de solapamiento. El proyector nuestro trae ya el área para poder delimitarlo. Puedo hacer la corrección de gama, la corrección de color, todo dentro del proyector. La condición sine qua non es que mi tarjeta de video, que es la que va a alimentar estos proyectores, tenga la opción de blending. Eso es todo. Entonces nosotros agregamos el blending ahí sin costo adicional, sin usar cajas aparte. Y es más, si quieres hacer correcciones geométricas de píxel a píxel, también te entregamos un software gratuito, te conectas por red al proyector
Y con ese software puedes hacer ya el ajuste preciso, píxel por píxel, para que quede todo totalmente alineado. En este momento tenemos el de corrección solamente para PC, pero hay una versión beta que está para Mac. Lo que tendría que chequear es si ya está lista en nuestro FTP comunitario de Sony. Y si es así, como es una aplicación un poco más sofisticada, no está disponible para usuarios finales para bajarla de la página. Porque como hay que entrar básicamente a la VROM del proyector para hacer los cambios, se lo paso a mi mamá eso y no va a saber qué hacer. Sí. De hecho, nosotros los software generalmente sacamos primero para Windows, porque es donde están las licencias más fáciles de trabajar. Después pasamos a Mac e incluso ya nos han pedido para Linux también algunas aplicaciones. Por lo tanto, sí, vamos sacando para Mac también todos los software, así que eso no hay problema. Incluso hay unos emuladores en Mac que emulan Windows, me imagino que podrán funcionar porque el software es bastante sencillo. En el fondo es una interfaz gráfica del panel, básicamente, para hacer los ajustes. No requiere nada muy sofisticado. Dime. ¿En este caso o para blending? La salida son dos. Tiene que ser una tarjeta dual. Y si son 3 proyectores, 3 salidas, o sea, siempre es una salida discreta para cada proyector. Porque así yo puedo generar ese gran paño, por decirlo así, ese layout continuo. Si yo tuviera una sola señal, una salida de la tarjeta, para pasarla a 3 proyectores y querer dividirla, tendría que hacerle un stretch a esa señal. Y lo más probable es que ya quede con un problema de geometría, o si pongo un video que es más pequeño, se va a estirar y no se va a ver bien. Entonces, por eso cuando uno hace blending, hay que hacer el material también para la resolución que va a tener ese blending. No, es que generalmente para blending se utiliza un workstation o un PC. Y se utiliza mucho como rental. O sea, muchas empresas dan el servicio de blending para algún plenario o alguna fiesta de fin de año. Te hacen la producción audiovisual completa y ellos te lo presentan. Claro, que esas son matrices o multiplexores distintos o scalers, pero para hacerlo como blending tiene que llegar a cada proyector una porción de esa señal continua para que el área solapada se vea lisa. Como lo tenemos abajo en el booth de VideoCorp, ahí tengo hecho un blending de 2 proyectores. Ahí lo podemos ver un ratito más para que lo chequees. Entonces, como les digo, esta opción viene dentro de los proyectores de instalación de Sony, no hay que comprarlo aparte. Lo que les hablaba hace poco rato del movimiento del lente. En proyectores de los más grandes tengo hasta más de un 100% de movimiento del lente. O sea, puedo tener prácticamente otro telón más arriba sin tener que hacer ningún ajuste electrónico. Por lo tanto, no tengo degradación de la imagen. Compatibilidad de lentes. Esto ya, para ustedes como audiovisuales, esto ya es bastante más conocido, lo de los keystone verticales y horizontales. Como me dijeron que venía más gente de finanzas, por ejemplo, o tomadores de decisiones de universidades, me había ido un poco más a lo más básico, pero creo que esto ustedes más o menos ya lo manejan como conceptos base, ¿sí o no? La corrección de trapecio vertical y horizontal, ¿sí? Ya. Entonces no vamos a profundizar en eso. Alineación de panel. Esto sí es importante cuando yo estoy haciendo presentaciones o tengo material que entró en otra frecuencia, yo puedo corregir en el panel cómo están esos píxeles. Si es que llegara a haber una pequeña separación de un píxel del rojo al verde, puedo realinearlo. Entonces tengo control absoluto sobre lo que está pasando en el panel. Puede ser por área y por zona, entonces me da mayor flexibilidad. Generalmente estas son aplicaciones o son funciones que utilizan más los integradores o la gente que está más especializada en poder mostrar, por ejemplo, películas o obras audiovisuales en general. Ajuste de color. Eso va de la mano con el blending. Yo lo que busco con 2 o más proyectores es que todos se vean iguales, que no haya diferencias de color entre uno y otro. Por lo tanto, yo tomo un proyector como referencia y tengo la capacidad en los proyectores de instalación nuestros de poder calibrar y ajustar el color. Lo hago en los pasos de grises.
Tengo 6 pasos de grises. Usualmente lo que hacemos con un colorímetro, medimos el primer proyector, tomamos los datos de referencia, pues obviamente con las luces apagadas, tomamos los otros datos y vamos cambiándolos en el menú, subiendo o bajando los valores para que queden todos iguales. Entonces ahí tengo una imagen aparte de homogénea en la geometría y en el color también. Lente centrado, eso tiene, sobre todo para los que están diseñando salas, muchas veces tú tienes que tomar la decisión del proyector mientras estás haciendo los planos. Si el proyector tuviera el lente al lado derecho o al lado izquierdo y no me lo avisan, el arquitecto va a hacer el lente o el proyector centrado en el plano. Entonces pues tú compras el proyector con el lente al lado derecho, lo instalas y te queda la imagen corrida 3 metros. Porque no asumiste que no estaba centrado. Por eso los hacemos así estos proyectores. Para que ya puedas recomendar un proyector Sony desde el área de planificación o de diseño de una sala. Para hacer durar más las lámparas, lo que igual también tiene un impacto en el bolsillo, tenemos modos de atenuación automático. Cuando la imagen queda, según yo lo deje en el menú, la misma imagen por 30 segundos va a bajar un 15% el brillo. Si queda más de 1, 5, 10, según yo le ponga en el menú, va a bajar hasta un 30% más. Y cuando muevo el mouse o cambio el slide, vuelve el brillo normal. Eso es para hacer durar más tanto el sistema de óptica como la lámpara. El muteo de imagen, en el fondo, es cancelar el paso de luz de la lámpara, le baja el voltaje, sobre todo cuando son cambios rápidos de profesor o de presentadores, sin tener que apagar el proyector para hacer el cambio de imagen. Solamente le hago un mute, básicamente es eso. Suena raro decir mutear la imagen, como más de audio. Y esto también es importante, el modo de lámpara automático. Otros proyectores utilizan un iris que se abre o se cierra para dejar pasar más o menos luz. Aquí lo que hacemos es, dependiendo de cómo llega la señal de video, según una escena nocturna, la lámpara baja el brillo, sin utilizar iris. Si la imagen o la escena después tiene más luz, la lámpara sube su brillo. Entonces mantiene un control adecuado, porque con lámparas normales siempre está al 100% y es el iris el que deja pasar más o menos luz. Por lo tanto, gasto más lámpara de manera innecesaria y también puedo tener reflexión parásita hacia adentro, desde el colimador de la lámpara. Esto es básicamente para integradores. Nosotros hacemos lo que se llama mantenimiento sincronizado. Como las lámparas ya duran hasta los 7000 o 10000 horas, no hay que hacer tanta mantención intermedia. Y el filtro se cambia con la lámpara. No hay que estar comprando filtros intermedios. Por lo tanto, la sala queda ociosa menos tiempo y está utilizable de manera más frecuente. Esta función lo que hace básicamente es cuando yo cambio de computador a computador, según cómo cambia la frecuencia, es realinear el píxel de manera automática, cosa que no se vean esas letras corridas que pasa en otras marcas que, como no tiene esa corrección, cambié de 59 a 60 Hz o de 29 a 60 y te queda corrida la imagen. Aquí se soluciona de manera automática o también puedo ejecutarlo como un comando. Yo puedo ver imágenes y en los proyectores que tienen capacidad inalámbrica puedo transmitir fotos, documentos, cámara en vivo, etcétera, desde cableado RJ45 o de manera inalámbrica con una antenita USB que se coloca acá. Dicen que esto nunca hay que hacerlo en vivo, pero voy a hacerlo ahora. Me voy a cambiar al input de network. Y Dios mediante, vamos a hacer que funcione. Nosotros entregamos un software que es gratuito, que se llama VueMagic Pro, que está para Mac y PC. Se baja desde el Google, o sea, del Play Store o de la tienda de Mac. Y es bastante sencillo de ocupar. Un segundo acá, estamos colocando esto, que lo encuentre. Se llama VueMagic, V corta UE Magic. Vamos a ver si me conecto al proyector primero. Aquí está conectado. Sí, está ahí. Para los técnicos que estaban acá lo vieron funcionar hace poco rato, así que ellos pueden dar fe de que funcionó.
momentos. Damn. Bueno, al final de la presentación lo vamos a echar a andar de nuevo. Siempre pasa en los momentos más inoportunos esto. Ya. De hecho, aquí está una de las capturas que hice con la cámara en vivo. Yo inalámbricamente tengo una cámara ahí y puedo verla acá. O sea, hay registro de que sí funciona. Qué vergüenza más grande que pase esto. Pero bueno, tengo la opción de hacerlo de manera inalámbrica, usarlo como access point y también hacerlo por cable RJ45. En el caso de los PC, yo instalo un software que viene con el proyector y yo puedo dividir la pantalla en 4 y tener hasta 4 fuentes al mismo tiempo entregando información. Recomendamos que sean imágenes fijas, porque si trato de hacer flujo de video o un streaming, si estoy compartiendo la red, lo más probable es que no me aguante. Lo hemos probado con videos de YouTube y sí, se ve medianamente decente, pero no se ve al 100%, por lo tanto, como fabricante no recomendamos que sea para flujo de video. Sí, para mostrar presentaciones o PowerPoint o Excel, no hay ningún problema. Puedo también mezclar entre fuentes que estén por cable RJ45 o inalámbrico también. Puedo tener hasta 4 al mismo tiempo y 4 más esperando. De ahí uno con el software puede sacar a uno u otro de los participantes. O sea, es bastante intuitivo y sencillo el software. Y aparte, todos nuestros proyectores que tienen puerto de red pueden ser administrados también remotamente. Y también entregamos un software gratuito para administrar hasta 250 proyectores Sony, sin costo adicional. No como otras marcas que te cobran 600, 800 o más de $1000 por una licencia para poder controlar proyectores. Somos compatibles con PJ-Talk, con Crestron, no hay ningún problema. Pero nosotros también entregamos un software propietario de una interfaz bastante sencilla que te permite monitorear a distancia los proyectores estando dentro de una red. Prenderlos, apagarlos, cambiar entradas, hacer tareas de apagarlos a cierta hora, prenderlos a cierta hora. Incluso en los proyectores que tienen, que pueden recibir texto, puedo mandar incluso una señal de alerta en vivo o programarla. Entonces, en ese sentido no es un software tan colorido ni con tantas opciones como los softwares de Crestron, pero es gratuito y es para una utilización básicamente monitoreo muy, muy sencillo. Obviamente podemos visualizar a través de pendrives, colocar imágenes y poder verlas directamente en el proyector. Función de red, esto es lo que les comentaba con quienes somos compatibles, con RoomView, así que los que están más o menos metidos en el área de control de productos somos totalmente compatibles. Lo que les voy a mostrar ahora son unos videos en flash que tengo, sobre todo el proyector 4K, para que le den una miradita y podamos ir entendiendo un poco más. La música no es la mejor, pero es un proyector 4K, el modelo T615, es un modelo que da hasta 18.000 ancilúmenes o 13.500 dependiendo del tipo de lámpara que utilice. Utiliza 6 lámparas como máximo y puedo tenerlas prendidas 2, 3, 4, 5 o 6 lámparas y hacer procesos 24/7 cambiando de 2 lámparas en 2 lámparas o de 3 en 3. Si una lámpara se apaga, sigue funcionando porque tiene esa manera redundante. Solamente si quiero cambiar la lámpara tengo que apagar el proyector. Nosotros acá, como les decía, utilizamos tecnología SXRD, que son paneles reflectivos y no transmisivos. Este es el único proyector que en su categoría que tiene 12.000:1 de contraste. Por ende, como les decía, se puede utilizar para corrección de color. Los otros proyectores en otras marcas utilizan lámparas de xenón, las cuales tienen cortísima vida, entre las 500 y las 800 horas y ya hay que cambiarla. La lámpara de xenón es extremadamente peligrosa. De hecho, para cambiar una lámpara de xenón hay que usar un casco, una válvula de despiche, no se pueden transportar de manera aérea, tiene un montón de complicaciones. En cambio, las lámparas de UHP que utilizamos acá no tienen ningún problema y se cambian solamente como un cartridge.
se mete y se saca y listo, no hay que hacer absolutamente nada más. No hay peligro de tocar el bulbo ni el filamento, así que muy segura. Este proyector, como les decía, tiene también la capacidad de hacer blending. Entonces, tener, imagínense, un blending de 8K por 2K, realmente para una sala de control, una sala de manejo de crisis, una sala de simulación de guerra, fantástico. O para algún tipo de plenario. Nosotros tenemos este mismo modelo que se llama R515 para cinematografía digital. Viene con los Companion DCI, viene con un Media Block, es en ese modelo. Y probablemente tengamos una versión también para uso de este tipo, fuera de las salas de cine. ¿Ven? Ese es el sistema de cómo se cambia la lámpara. En otros proyectores, no han visto, no sé si lo han visto, es realmente una obra de ingeniería poder cambiar una lámpara de xenón. En cambio aquí mantenemos, y aparte la constancia del brillo también es mucho mayor. Aquí se ve cómo es la transiente básicamente de una lámpara xenón a una lámpara de alta presión basada en mercurio. Estos proyectores no son baratos, o sea, rangos de precio de mercado entre los 80.000 a 120.000 dólares. En los proyectores de alta gama, y eso un poco como dato, siempre se vende todo aparte. Las lámparas son aparte, los lentes son aparte, las tarjetas, los boards son aparte. No es como el proyector pequeñito que viene todo junto. Esto es para un diseño. Se vende todo separado. Y por último, les voy a mostrar el video del producto que está abajo, que se llama Vision Presenter, que es lo último que estamos presentando como software para poder cambiar la manera de presentar las cosas. Es lo que yo hubiera querido usar aquí para hacer esta presentación, pero por temas de espacio se nos hizo imposible. Lo que buscamos es poder mezclar todas estas fuentes distintas en un solo layout, en una sola pantalla o en un solo diseño. Y esto hace que podamos cambiar la manera de comunicar una idea, de hacer clases, de hacer entrenamientos, etc. Esto que se llama Vision Presenter. Podemos tener hasta 10 fuentes simultáneas y hasta 3 pantallas de visualización en vivo de esas 10 fuentes. Puede utilizarlo tanto con una tablet para hacer los cambios de contenido o con un mouse inalámbrico. Entonces, desde el punto de vista del profesor o incluso del alumno o del presentador en general, tiene mayor continuidad en la idea que quiere entregar. Entonces, esto es una de las estrategias que estamos nosotros juntando con proyectores. A través de un proyector con blending más Vision Presenter puedo generar nuevas maneras de comunicar, de poder hacer más efectivo el proceso. Se puede ocupar también con un solo monitor o proyector, incluso para 4K, pero pierde un poco el impacto visual. Y tenemos también ahora una camarita que permite que yo, moviendo las manos, tipo Minority Report, puede también ir haciendo los distintos cambios de las pantallas. Se puede usar en distintas aplicaciones, lanzamiento de eventos, como background para broadcast, para canales de televisión, para noticiarios. Perfecto. Entonces, esto es uno de los productos que más se destacó en la NAB, que fue ahora en Las Vegas. Lo vamos nuevamente a presentar en Infocom. Y está pensado, su costo está pensado para segmentos de educación y corporaciones. No está un arreglo completo, incluyendo incluso una Anycast Touch. Estamos hablando de inversiones menos de $35.000, lo cual, contando 2 proyectores, más las licencias, más el workstation, más una cámara remota, etcétera, es algo muy asequible por cualquier universidad. No es para una sala de clase cualquiera, generalmente es para pequeños auditorios o grandes auditorios. Pero estamos muy por debajo por lo que puede cobrar Miranda u otras marcas que hacen otro tipo de soluciones basadas en hardware. Este software tiene la gran ventaja que yo utilizo un workstation, por ejemplo un HP, un Z620, un 820, y no necesito nada más. Cargo la licencia, los 2 proyectores en blending y ya tengo un sistema Vision Presenter como el que tengo armado acá en el stand de VideoCorp para que lo pasen a ver. Y bueno, eso era lo que yo les quería presentar.
No sé si quedaron un poco más, entender un poco más de qué es este mundo de los proyectores, que todos lo usamos en las salas de clase o en la oficina, pero saber un poquito más por qué tiene que ser 3 LCD, por qué Sony tiene mejoras respecto a la competencia, el tema de Bright Era que añade duración, vida útil al panel y mejora el contraste. Y si les queda alguna pregunta para cerrar, o si no, les agradezco enormemente que hayan venido y espero verlos en la siguiente TecNE. ¿No hay pregunta? Diga, hable ahora o calle para siempre. Changos. Hola. Me ha pasado que cuando he trabajado con una fuente de un switch y he tenido que repartir la señal a varios proyectores, un proyector o dos se me quedan con una fase de electricidad distinta y toma ruido. Y he tenido que sacar señal de la fase compatible para que bote el ruido. Si es que eso sigue existiendo o era algo que se da. Desde el punto de vista de electricidad, si el problema está en la fase, el proyector no lo va a corregir directamente. Algo pasaba con el ciclaje de la corriente que me dejaba un proyector con ruido y al cambiarlo en la misma fase de la fuente se solucionó. O sea, supone que si está todo en la misma fase, se debería eliminar el ruido. Ahora, con un anti-Hue no lo logro sacar, pero cambiando la fase, bueno, ese es un tema que ocurre con los proyectores. La otra pregunta. ¿Y te pasa con VGA o en HDMI también? Porque debería pasar más con señal análoga que en la señal VGA digital. análoga. Claro, porque señal digital no debería tener eso. No, y con video compuesto. Claro, compuesto es análogo. Sí, claro. sí. Me ha pasado. La otra pregunta es si yo he visto proyectores NEC y la otra marca era Christie, que ahora está haciendo proyectores 4K también, pero con DLP. En el caso son... Ellos están rescatando el DLP. Que yo lo Es que ese es asqueroso. 3 DLP, no es DLP de un chip. Tiene el mismo apellido, pero funciona distinto. Ahí son 3, digamos, son 3 ruedas discretas, una de cada color. Dice DLP, pero funciona totalmente distinto al DLP de un chip, que es el que tiene los proyectores más Ver pequeños. una película con subtítulos con un DLP de un chip es asqueroso por el movimiento de Exactamente. Y la tercera y última pregunta es, ustedes frente a la competencia de la pantalla LED, están viendo que se les vino una competencia fuerte en el mercado. Porque Sí, ahora las pantallas son Ultra HD y... Por eso nosotros también tenemos pantallas LED. O sea, lo que pasa es que son mercados distintos y sobre todo son presupuestos distintos. Una pantalla LED se vende por metro cuadrado, es otra aplicación y es un precio total y absolutamente distinto. O sea, un arreglo, una pantalla LED 8 metros, son $150.000. El valor es lo que en este minuto le está favoreciendo. Por eso, mira, y aparte hay un tema de distancia. Si yo me compro una pantalla LED, no es para verla a la misma distancia que un proyector. Recuerda que aunque tengan separaciones de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, yo a 7, 8 metros evidencio el píxel, por decirlo de cierta manera. Es para otro tipo de aplicación. Pero sí lo más importante ahí es el precio. O sea, hay una diferencia sustancial. Es cierto también que cada día hacemos pantallas LED más grandes y con menos pitch entre píxeles. Pero desde el punto de vista de costo no creo que sea un avance tan rápido como para eliminar a los proyectores en términos de precio por pulgada, por decirlo de cierta manera. Okay. O sea, tenemos proyectores para rato todavía. Se tomaron todos los sets de televisión y todos los espectáculos al aire libre. Sí, es que sobre todo al aire libre es muy bueno el LED. Porque necesitaría, como esas son fuentes emisoras de luz, no el proyector que yo veo es luz reflejada en el fondo y sufre un montón de contaminación entre medio y dispersión lumínica, funciona muy bien. Pero si tú pones una pantalla LED en un cine y pones un proyector, la pantalla LED te va a dejar, o sea, no se va a apreciar tan bien, tiene menos contraste muchas veces. Entonces son aplicaciones distintas. Por eso Sony también tiene pantallas de LED, como fue el Jumbotron, que fue la primera en el mundo en hacer pantallas, fue Sony también de gran formato. Así no le tienen miedo al mercado a la pantalla LED. Hasta ahora yo te diría que coexisten súper bien. Vienen otras tecnologías que van a estar un poquito al medio de estas dos cosas. No se pueden revelar todavía, pero hay avance. Lo que buscamos siempre es lo mejor de cada una para llegar a un resultado mejor. Pero al día de hoy, proyectores sigue siendo fuerte en su segmento y LED, sin ninguna duda, en publicidad de calle, billboards, son reyes, amos y señores. Pero sí, siguen coexistiendo, no vemos ninguna amenaza al día de hoy o al corto plazo. Gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Sería Tutix. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para ustedes por haber venido, haberme aguantado 1 hora y cuarto. Así que espero verlos nuevamente. Y después viene otro colega de Sony, si no me equivoco, la otra charla.